buenos días. Mi persona, Alexis Sánchez, y mi grupo de investigación conformado por Donatella Marfisi, Andreina Franco, César Uricare e Ignacio Torres, traemos como estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de las Nieves la presentación de nuestro proyecto de investigación que tiene como tema y objetivo general determinar riesgos del aumento de la temperatura corporal en adultos por medio de termómetros en el mes de abril de 2021 en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Y como objetivos específicos, describir las características e implicaciones en la salud de la temperatura corporal, investigar y clasificar los hábitos y acontecimientos de la vida diaria de la población de Ciudad Bolívar, determinar la influencia del clima del mes de abril con la temperatura corporal en el periodo en estudio y clasificar, comparar y analizar la información obtenida para identificar la magnitud del riesgo para la salud en relación a la temperatura corporal que vive el bolivariano promedio. Después de mi compañero Alexis Sánchez y yo Ignacio Torres, prosigo. La temperatura es la magnitud con la que se mide la presencia o ausencia del calor en un ente, siendo el calor a su vez la energía cinética producida por los movimientos de las moléculas que constituyen la materia en el universo. Así, la frase temperatura corporal se deduce que significa la temperatura del cuerpo de los seres vivos. Este proyecto de investigación se centró en la temperatura corporal del ser vivo conocido como Homo sapiens o ser humano. El cuerpo humano produce calor tanto en su interior como en su exterior mediante la síntesis de los compuestos de sus alimentos. Esta síntesis ocurre en sus células y durante la misma se libera un calor inutilizable al ambiente. A la vez de que el producto de esta síntesis, las moléculas de ATP, adenosintrisulfato, son aprovechadas dentro del cuerpo para producir calor durante distintos procesos metabólicos, además de realizar distintas funciones. Así se constituyen dos tipos de temperatura corporal. La temperatura corporal central, que respecta a la temperatura de las vísceras, los vasos sanguíneos, el sistema musculoesquelético y los órganos internos. Y la temperatura periférica o externa, que es la temperatura que respecta a las fanegas o la epidermis. La temperatura corporal central debe mantenerse estable y constante para que se puedan llevar a cabo dentro del cuerpo humano distintos procesos metabólicos que mantienen al humano con vida. Las partículas periféricas por esto tienen una temperatura corporal independiente de la central y mucho más variable que la misma, para que con el favor de los llamados métodos de termorregulación, que son métodos fisiológicos para regular la temperatura dentro del cuerpo, poder mantener la estabilidad dentro del cuerpo humano en su temperatura. Así es como al obstruirse dichos métodos de termorregulación, el cuerpo humano se dirige a distintos estados de deterioro, tales como la hipotermia en caso de una escasez de calor en el cuerpo y la hipertermia en caso de un exceso de calor en el cuerpo. La hipertermia es el estado de deterioro a los que son más vulnerables, la población de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, que día a día debe afrontar los formidables climas tropicales de su nación, con los pocos recursos otorgados por la misma crisis humanitaria que azota a su país. El aumento de la temperatura ambiental, así como de la humedad de Venezuela, ha sido evidente y causante de grandes afecciones típicas de la hipertermia en la población, quien aún no son del todo conscientes o entienden estos problemas. Así es como la comunidad científica se ha desentendido respecto a este problema entre tantas dificultades traídas por la crisis. Este proyecto de investigación por ello intenta hacer un llamado de atención al público general, para que recuerden los peligros relacionados a este tema, tomando como un inicio y un ejemplo la población de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Como dijo mi compañero Alexis Sánchez, el objetivo general de esta investigación entonces sería determinar los riesgos del aumento de la temperatura corporal en adultos mediante termómetros en el mes de abril en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar. Este objetivo se desglosó en los objetivos específicos ya mencionados por mi compañero.
y de la siguiente manera se fueron solucionando. El primer objetivo se solucionó gracias a la consulta bibliográfica de la temperatura corporal humana, la cual se desenvuelve en detalle en el marco teórico del proyecto de investigación escrito. Y en verdad se mencionó sus aspectos más relevantes al inicio de esta presentación. Por otro lado, este objetivo se alcanzó gracias a la medición de la temperatura corporal de la muestra de la población, la cual estuvo conformada por civiles de las parroquias Sabanita y Vistahermosa. Estas únicas parroquias debido a las dificultades que trajo la pandemia en el mundo. Estos individuos fueron seleccionados en base a los criterios de inclusión y exclusión que se especifican en la sección de materiales y métodos del proyecto de investigación escrito. La medición de la temperatura de la muestra se realizó a partir del 5 del mes de abril hasta el final de dicho mes, de manera paralela a una encuesta que recopiló información para la solución del segundo objetivo específico, y a la consulta bibliográfica que permitió alcanzar el tercer objetivo específico. La recopilación de estos datos permitió organizar los mismos en una tabla, creada por el programa informático de edición de hojas de cálculo conocido como Microsoft Excel. Dicho programa también permitió crear tablas de menor tamaño y más específicas donde se agruparon de diferente manera estos datos para facilitar su análisis en favor de reconocer los factores más relevantes en el aumento de la temperatura corporal humana en el mes de abril en Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, como se contempla en nuestro objetivo general. Así, mediante la metodología descrita, se concluyó con los objetivos específicos que los factores más relevantes en el aumento de la temperatura corporal humana en el mes de abril, tal como especifica nuestro objetivo general, vendrían a ser la alta nubosidad, las temperaturas ambientales superiores a 27 grados Celsius, el uso de jeans y suéteres, y la ingesta de verduras, bien sea en el desayuno o en el almuerzo. Por su parte, las precipitaciones y la actividad física no demostraron ser factores relevantes y que perduren en el tiempo en el aumento de la temperatura corporal. Mientras que los factores tales como la ingesta de alcohol o nicotina en cualquier producto, la distancia de los individuos de sus hogares o la toma de siestas en el día no fueron factores medibles durante el periodo de estudio, pues ninguno de los individuos en la práctica consumía alcohol o nicotina, se distanció de sus hogares, todos permanecieron en sus hogares y ninguno tomó siestas a lo largo del día. Así, con toda la información recopilada y las conclusiones de los objetivos específicos, se da con que la población de Ciudad Bolívar, Estado de Bolívar, día a día sufre grandes riesgos al salir de sus hogares, pues con una temperatura que fácilmente supera los 30 grados Celsius, ya la temperatura media de la población puede llegar a superar los 36,7 grados Celsius, solo haciendo falta de uno o dos factores de los ya mencionados para que estos superen el límite de lo que llevaría al estado de hipotermia dentro del cuerpo humano. Si bien se mencionó la temperatura ambiental como un factor común de gran riesgo para este aumento de la temperatura, el uso de jeans y el consumo de verduras son aún más comunes, por lo que así se puede observar cómo este escenario, al igual que un vaso de agua, está a una gota de desbordarse. Con todo esto en cuenta, se le da las recomendaciones a la población de que debe cuidar de su temperatura como una parte más de su cuerpo y de su salud, tal y como verdaderamente es. Primero, usando ropas más holgadas y menos gruesas, no consumiendo tantos alimentos calientes durante su desayuno o almuerzo, trabajando prudentemente y tomando descanso en zonas aclimatizadas o con aire acondicionado, y tomando en cuenta las características del clima antes de salir o realizar ciertas actividades. De esta manera finaliza esta presentación y muchas gracias por su atención.